pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. no es con espada ni con ejército, Mas con su Santo Espíritu. y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con su Santo Espíritu. No hay Dios, Tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios. tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas Como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas. como las que haces tú. Vence al enemigo, llevamos en victoria nuestra gran poder. Con tu ayuda podemos conquistar nuevas tierras y clamamos a ti, Señor. Vence al enemigo, llevamos en victoria nuestra gran poder. Con tu ayuda podemos conquistar nuevas tierras y clamamos
hasta este día, Señor. Y podemos decir, Señor, Ebenezer, hasta este día tú nos has guardado. Hasta este día tú has tenido misericordia. Gracias, Señor, por tu amor tan grande, Señor. Mil gracias te damos, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, mi Dios. Hermoso, grande en amor para con los pecadores, pues tú amas, Señor, al que te busca. Tú nos amaste primero, Señor, tú nos buscaste a pesar de nuestra condición. Señor. Amo adorarte, Señor. Amo adorarte, Señor. Tu nombre es
enséñanos a servirte solo a ti, mi Dios. Porque tú dijiste, Señor, no podéis servir a dos señores, porque amarás al uno y aborrecerás al otro, Señor. Permite, Señor, que nuestro corazón, Señor, esté unificado junto al tuyo en todo tiempo, Señor. Por favor, Jesús, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, mi Dios. Por favor, Señor, sé sensible a tu presencia, Señor, mi Dios. Gracias, precioso Jesús. Cristo es muy hermoso. Contemplémoslo pues. Cristo es Aleluya, sí, Señor, tú eres hermoso. Nadie como tú, nadie como tú. Nadie como tú, no lo hay, Señor. Cristo Es muy hermoso. Contemplemos y veremos lo hermoso de Cristo en nosotros manifiesto. Cristo es muy hermoso. Levanta tus manos y adóralo. Contemplémoslo pues. Aleluya, sí, Señor, tú eres preciosísimo. Cristo es muy hermoso. Contemplemos y veremos lo hermoso de Cristo en nosotros manifiesto. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu cuidado para nuestras vidas. Gracias por tu pueblo que hoy está reunido en este lugar, Señor. Gracias. Oh, ayúdalos, bendícelos, Señor. Oh, que tu presencia y tu palabra llegue a las mentes y a los corazones, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Aleluya, gracias, Señor. Dios los bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Esta mañana estoy muy agradecido con Dios porque nos concede que nos podamos reunir, hermanos. Después de tanto tiempo, creo que nos hacía falta venir, ¿o no? ¿Sí? ¿Les hacía falta? Qué bueno. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17.
Esperamos que cuando ya podamos tener permiso para reunirnos más de 50, la congregación pueda estar toda, ¿verdad? En la mañana tuvimos un servicio y también estuvo muy precioso, la presencia del Señor estuvo, y por cierto que uno de los cantos que el hermano cantó también lo cantamos en la mañana, sin haber estado de acuerdo físicamente, ¿verdad? El Señor fue bueno y también cantamos uno de estos cantos. Pero vayamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Si lo pudiéramos poner aquí en las pantallas, por aquellos que no han traído Biblia. Versículo 11, hermanos. Leo la palabra del Señor y dice de esta manera: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Oiga cómo volvió: glorificando a Dios a gran voz. Y oiga lo que hizo: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Dándole qué? Dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Mire qué lindo, qué precioso. Un pasaje muy precioso de las Escrituras. El título de este mensaje es Un corazón agradecido. Muchos son los que reciben los favores de Dios, pero pocos son los que vuelven a Él para darle gracias. No hay espíritu más miserable, hermanos, que aquel que cuando recibe un favor no da gracias. Todos pedimos, todos recibimos, pero no todos agradecemos. Eran 10 los leprosos. Eran 10 hombres marginados. Eran 10 hombres necesitados, pues ellos tenían que estar aislados de sus seres queridos. Oiga, tenían que estar en cuarentena, pues la lepra se creía era una enfermedad muy contagiosa. Los leprosos eran obligados por la ley de Dios, a mantener la distancia social. Y eran los sacerdotes de aquel tiempo, del Antiguo Testamento, los que hacían el test a los leprosos para ver si el enfermo ya estaba sano y declararlo libre de esa enfermedad.
Los 10 clamaron. Los 10 fueron sanados. Pero solo uno regresó a Jesús para darle gracias. ¿A cuál de estos dos pertenecemos nosotros? ¿Al grupo de los 9 o al grupo de una sola persona? ¿Seremos de los 9 que no agradecen o seremos del uno que está agradecido con Dios? Los malagradecidos creen que Dios y la gente les deben más de lo que ellos han recibido. Solamente el humilde agradece. El orgulloso cree que merece más. Oh, ¿y solo esto me van a dar? Es la misericordia de Dios la que se te está dando. Es por la bondad de Dios que estás recibiendo. ¿Por qué reclamar más si no tienes derecho a estar reclamando? Pero el hombre tiene un corazón malo. El hombre de por sí tiene un corazón malo. El hombre que volvió a Jesús era un samaritano. Oiga, era un samaritano. Los otros probablemente eran judíos. Pues se nos hace el énfasis. Y el que volvió, y el que dio gracias, y el que se humilló, y el que gritó, era un samaritano. Óigalo bien, hermanos. Si usted no conoce la Biblia, usted no va a entender por qué dice que era un samaritano. Se hace énfasis en que el que volvió era un samaritano. Los samaritanos no tenían el conocimiento de Dios ni el conocimiento de los mandamientos de Dios como los judíos. Los samaritanos eran tenidos como algo despreciable, porque eran los que se habían mezclado. Óigalo bien. Los samaritanos eran los que eran puestos con una baja reputación. Pero que resulta de que los 9 leprosos que eran judíos, ellos solo recibieron la sanidad de sus cuerpos cuando Jesús les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Ellos solamente, al ver que se habían sanado, ellos no volvieron. Ellos, hermanos, qué tremendo. Ellos solo querían recibir el favor, pero no tenían un corazón agradecido. Pero este muchacho, este hombre, cuando él se da cuenta, él también va con los 10 a donde están los sacerdotes. ¿Están aquí conmigo? Iba también él junto con los otros, con los 9. Él era parte de los 10. Y cuando él va caminando, se da cuenta que la lepra, las llagas, se le habían desaparecido. Oiga, hermano, quizá tenía llagas en la cara, tenía llagas, quizá la lepra ya le había comido los labios y solo enseñaba los dientes. No sé, me imagino un cuadro de esta manera, un cuadro horrible. Pero él va caminando y los demás se dan cuenta de que han sido sanos. Han sido sanos. ¿No debieron los otros 9 volver también? Pero son malagradecidos. Hay corazones ingratos. Hay corazones que no agradecen la misericordia de Dios. Vea cómo desciende él a dar gracias. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cómo se lo imagina usted? A ver, ¿cómo se lo imagina usted? ¿Está aquí conmigo? ¿Cómo se imagina usted a este leproso cuando regresa? Dice él que entonces uno de ellos volvió, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cómo se lo imagina usted? ¿Ah? Gloria a Dios, gloria a Dios, dice que volvió diciendo gloria a Dios a gran voz. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué gloria a Dios? Porque he sido sanado.
he sido librado de la muerte. Yo iba a morir, pero Él me ha sanado. Gloria sea el nombre de Dios. ¿En qué momento fueron sanados? En el momento en que ellos iban, en el momento en que ellos estaban obedeciendo. Es cuando obedecemos que el Señor nos va cambiando. El Señor quizá no nos cambie de la noche a la mañana, hermanos. El Señor sí nos salva de la noche a la mañana, pero no nos va a cambiar de la noche a la mañana. Nos va a cambiar mientras obedezcamos lo que Él nos manda. Ellos fueron sanados mientras obedecían la palabra de Dios. Quizá tengamos impurezas espirituales, quizá tengamos pecados, pero Él nos va a limpiar siempre y cuando obedezcamos a Jesús. Me emociona este pasaje, me conmueve este pasaje. Al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y no solo glorificando a Dios a gran voz, cuando ya estaba enfrente del Cordero de Dios, se postra ante Él, hermanos, con su rostro a tierra, dándole gracias, diciéndole: gracias, Jesús, gracias porque me has sanado, gracias por lo que has hecho. Y los otros 9, ¿dónde están? Era la pregunta. Eran tenidos como lo peor los samaritanos, pero siempre se les compara con los judíos, y el Señor Jesús siempre los pone como algo mejor que los judíos. ¿Se recuerdan de la parábola del buen samaritano? ¿Se recuerdan de la parábola del buen samaritano, donde un hombre, un comerciante, iba de camino y es asaltado por los ladrones y lo dejan medio muerto, boqueando tal vez ya para morir? Y dice que venía un sacerdote, un judío, un sacerdote judío, hermanos, venía caminando, quizá con sus trenzas, aquí, guedejas aquí, caminando, y solo se le queda viendo y sigue su camino. Pues por allá atrás también venía un levita que, de los que servían en el templo, y se da cuenta y dice: no, yo mejor me voy de aquí, no va a ser que a mí me echen el muerto. Y también se va. Pero en eso viene un hombre que lo ve, lo empieza a limpiar, le empieza a limpiar las heridas, le echa aceite, lo cura, lo sube a su bestia, a su montura, y se lo lleva al mesón. Y allá en el mesón le dice al mesonero: cuídamele. Y cuando yo vuelva te lo pagaré. Y resulta que ese era samaritano. Hermanos, hay personas que no conocen mucho de Dios y de la Biblia, pero tienen mejores actitudes que nosotros. La ingratitud es un pecado muy común en estos tiempos. Muchos creen que sus logros son por sus esfuerzos. Como alguien recientemente dijo, que habían logrado rebajar los índices de infección en su estado, pero que no habían sido por Dios, sino que habían sido cuestiones del destino, sino que había sido porque ellos lo habían hecho. Si no hubiera sido la voluntad de Dios, no hubieran bajado esos índices de mortalidad. Hermanos, la gratitud es una virtud vital y esencial de la vida cristiana. No quiero decir con esto que somos salvos por la gratitud, sino que todo aquel que ha sido salvo quedará eternamente agradecido con Dios por haberle salvado. Creo que cuando lleguemos al cielo vamos a estar postrados, quizá por 1000 años, por 2000 años, dándole gracias y diciéndole: porque tú lo hiciste, porque tú lo quisiste,
porque tú derramaste tu sangre. Por eso es que yo estoy aquí en este día, cuando estemos en el cielo. Hermanos, la ingratitud, o sea, el no ser agradecidos, el ser ingratos. Cuando digo ingratos, es una persona que no da gracias, que es una persona que no siente gratitud en su corazón. La ingratitud es catalogada como una de las características distintivas de aquellos que están entregados y vendidos al pecado. ¿Por qué se ha caído en las más grandes depravaciones hoy en día? ¿Por qué? San Pablo nos da la respuesta en Romanos capítulo 1, por favor, y quiero que vayamos allí. Leamos el versículo 21. Vea por qué se cae en las grandes depravaciones. No es porque se hayan nacido, no es por el ambiente donde se criaron. La Biblia nos da la respuesta. Versículo 21 de Romanos 1. Pues habiendo conocido a Dios, oiga, conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No estaban agradecidos por lo que ellos eran y por lo que ya tenían. ¿Me entiende? Cuando usted no es agradecido por lo que Dios le ha dado, por lo que usted ya tiene, usted va a caer en pecados peores de los que usted ya tiene. Y sigue diciendo el apóstol San Pablo: ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Oiga, cayeron en idolatría por no ser agradecidos, adorando hombres, adorando aves, adorando animales, adorando reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Oiga, Dios los entregó a la inmundicia por no ser agradecidos. Y dice, los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios, oiga, mire, por no ser agradecidos, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, por no ser agradecidos. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Oiga, hermano, ¿qué nos va a librar de esas depravaciones? ¿Qué nos va a librar? Primero, la misericordia de Dios. Y segundo, tener un corazón agradecido. ¿Le das gracias a Dios por tu esposa? Porque si no le das gracias a Dios por tu esposa, lo que va a suceder es que buscarás otra. ¿Le das gracias a Dios por tu esposo? ¿Le das gracias a Dios por tus hijos? ¿Le das gracias a Dios por la iglesia que tienes? ¿Le das gracias a Dios por los hermanos? Seamos agradecidos. Tengamos un corazón agradecido.
Esa falta de gratitud fue la avenida por donde ellos fueron llevados hasta el descenso moral y abandono completo de Dios. El apóstol Pablo enumera que en estos últimos días la característica principal de los hombres que no conocen a Dios será la ingratitud. Dice que son hombres ingratos. Ingratos. No reconocen la bondad de Dios, pero muchas veces nosotros también no lo reconocemos. En el libro de Oseas capítulo 2 y versículo 8, el Señor también reprende a su pueblo porque dice que no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite. Israel, la nación, leámoslo. Oseas 2:8. Pónganlo en la pantalla si me hacen el favor. Dos 8 de Oseas. Y ella, la nación de Israel, no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Oiga, él les daba plata, les daba mucho dinero. ¿Y qué hacían con todo eso? Ofreciéndoselo a Baal. Baal era un ídolo, Baal era un demonio. ¿Qué es gratitud? ¿Qué es gratitud? ¿Ha entendido esa palabra gratitud? ¿Qué entiende usted por gratitud? ¿Alguno de ustedes? ¿Qué es gratitud? Ser agradecido. ¿Y qué es ser agradecido? Tener gratitud. Sí, eso es. La gratitud se expresa agradeciendo por lo que uno ha recibido. Pero la gratitud incluye un reconocimiento. Óiganlo bien. Es nuestro reconocimiento alegre, tanto a Dios como a otras personas, de cómo ellos nos han bendecido o nos han beneficiado. En la bondad de Dios, Dios permite que hayan personas que Dios las use para bendecirnos a nosotros. ¿Sí o no? Hay personas que Dios ha puesto cerca de usted para bendecirlo a usted o no. Pero también Dios lo ha puesto a usted para bendecir a otros. Ahora déjeme decirle algo más todavía. No solo debemos de dar gracias, sino que debemos de ser agradecidos. ¿Cómo así, hermano? Yo puedo dar gracias, sí, gracias vos, y me voy así con una actitud orgullosa. Gracias. Está dando gracias, pero ¿hay gratitud sinceramente? La gratitud se demuestra porque hay un reconocimiento. Gracias por lo que has hecho. Mire qué lindo, qué precioso es tener un corazón agradecido, hermano. Por eso el tema es un corazón agradecido. Fíjese que los otros 9 recibieron un favor físico, pero no recibieron un favor espiritual. En cambio el agradecido, en cambio el samaritano, el Señor Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Mire qué lindo, qué preciosas esas palabras.
levántate, le dijo, porque él estaba postrado todavía, dándole gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Postrado. Y por haber vuelto con gratitud, fue bendecido espiritualmente. Aquellos solo recibieron el favor, un favor físico, pero este volvió y recibió un favor espiritual. Hermanos, en la Biblia se nos enseña a que no solo debemos de dar gracias, sino a vivir con gratitud, a vivir agradecidos, mostrándole nuestro amor, nuestra gratitud a aquellas personas que han sido benévolas con nosotros. En la Biblia he descubierto, por ejemplo, en Efesios 5:18 y versículos que siguen. Efesios 5, vamos ahí, por favor. Ya voy a terminar. Se los digo para que se alegren. Efesios 5, 18 en adelante. La gratitud es usada por Dios para que nos mantengamos llenos del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es agradecida. Y una persona agradecida será llena del Espíritu Santo. Se le ve una característica de alguien que está lleno del Espíritu Santo, es que tiene un corazón agradecido. Oiga lo que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Dando siempre gracias a Dios. Sea agradecido, hermano, constantemente, pero en su corazón que haya esa actitud: Señor, gracias. Gracias por este día, Señor. Nosotros casi siempre damos gracias por lo bueno que recibimos, pero no por lo malo. Y San Pablo dice en Tesalonicenses capítulo 5 que demos gracias a Dios en todo. Yo sé que algunos de ustedes pasaron por esta crisis, ¿sí o no? Y el Señor los sanó. ¿A cuántos el Señor sanó del COVID? A ver. Wow, hermanos, son un testimonio de la misericordia de Dios. Ustedes, óiganlo bien, deben de mantener su corazón lleno de gratitud. ¿Cuántos de ustedes conocieron o conocen, mejor dicho, conocieron o parientes o familiares que por el COVID fallecieron? A ver, ¿cuántos? Yo también. La esposa de mi hermano, por una que estuvimos orando aquí, ¿se recuerda? Falleció. Pero usted está aquí vivito. ¿Por qué? Porque yo soy fuerte, hermano. Porque yo tomé esto, porque yo tomé que. Muchos también tomaron hasta de lo que no existía y se murieron. Usted tiene que estar agradecido, debe tener un corazón agradecido, hermano. Usted debería de ser como todos. Yo también debo de estar agradecido porque a mí no me dio. Usted está agradecido porque le dio y salió. Yo estoy agradecido porque a mí no me dio. Gloria a Dios por eso. Él es el que decide. Seamos agradecidos, hermanos. Tengamos un corazón agradecido en nuestras oraciones. Filipenses 4:6. Vamos ahí, veamos Filipenses 4:6.
Primero veamos Filipenses 3:17. Filipenses 3, versículo 17. San Pablo dice: hermanos, ¿dónde está? Perdón. Es Filipenses 4:6 primero. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Una pregunta: ¿de qué están más llenas tus oraciones? ¿De peticiones o de acción de gracias? No, así debería ser. Pero tu tiempo de oración, ¿de qué está más lleno? La mayoría, pedir y pedir y pedir y pedir. Oh Señor, ayúdanos a ser agradecidos. Colosenses 3:17. Después de Filipenses está Colosenses. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y el 4:2 de Colosenses: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Mantengámonos llenos del Espíritu Santo, dándole gracias a Dios siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero hay una cosa más todavía y quiero que lo veamos, es en el Salmo 100. Salmo 100. Vamos al Salmo 100. Algunos se lo saben de memoria. ¿Alguno que se lo sabe de memoria? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad. Oiga, cuando venga a la casa de Dios, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Hermanos, el samaritano regresó justificado. El samaritano regresó edificado, pero regresó edificado espiritualmente. Hay una cosa por la cual también tenemos que estar muy, pero muy agradecidos toda la vida. Y es que el Señor nos ha librado a nosotros de nuestras maldades, de nuestras iniquidades. Termino con esta anécdota. Sucedió en la época en que en América se compraban y se vendían esclavos africanos. Uno de esos esclavos, alto, fornido, musculoso, en cuyo rostro se dibujaba la nobleza de un carácter, despertó el interés de un hombre inglés que deseaba comprarlo. Y el esclavo le dice al inglés: si usted me compra, le dijo al inglés que estaba arreglando el precio con su dueño, yo nunca le serviré. El inglés miró al joven por un buen rato y no respondió nada. Entró en la oficina del comerciante, pagó el precio por el esclavo y salió con un documento en su mano. Lee esto.
le dijo el inglés al esclavo. El joven leyó el documento y no podía creer lo que leía. Allí estaba legalizada su libertad. En aquel documento constaba que el precio total de su libertad había sido pagado y que él ahora era dueño de sí mismo y podía hacer de su vida lo que él quisiera. Dijiste que si te compraba no me servirías, le dijo el inglés. Me gusta tu dignidad. He pagado el precio total de tu libertad para que de aquí en adelante seas un hombre libre y digno y hagas lo que quieras. Cuando el joven oyó eso, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y deponiendo toda actitud agresiva y con voz tierna y humilde le dijo: Señor, no solo seré su servidor, sino que si llega a ser necesario, daré mi vida por usted. Eso es precisamente lo que sentimos los pecadores con relación a nuestro gran libertador, quien pagó el precio por nuestra libertad. Todos éramos esclavos del diablo. Todos éramos esclavos de alguna mala tendencia de nuestro ser, de alguna pasión, de algún vicio, de las debilidades, de la rebeldía, del orgullo, de los miedos. Estas inclinaciones esclavizaban con cadenas muy fuertes nuestra vida. Pero Cristo vino y pagó por completo el precio de nuestra redención. Él derramó en la cruz su sangre preciosa, con la que compró la libertad para toda la humanidad. Y los que aceptamos y recibimos esa emancipación estamos libres de toda cadena. Podemos ir a cualquier lugar que queramos y vivir en cualquier lugar que nos guste y emprender cualquier tarea que nos llame la atención. Pero la verdadera vida cristiana consiste en la entrega absoluta de nuestro ser al que nos redimió eternamente. Voy a pedirles que se pongan en pie. ¿Tienes gratitud en tu corazón? Quiero preguntarles, ¿habrán algunos acá, unos 2 o 3 así, en tiempo corto, que quieran testificar de lo que Dios hizo en sus vidas en estos días de enfermedad? ¿Hay alguno que quiera decir: hermano, aquí está el hermano? Ahorita, hermanos. Cortito, hermano, por favor. Señor les bendiga en esta mañana. Quiero darle gracias al Señor por que Él me permitió pasar por este valle con esta enfermedad, y en su misericordia Él fue fiel y puedo estar aquí dándole gracias al Señor junto con mi familia, mis suegros. Ha sido una bendición grande este tiempo estar en casa, guardados, encontrarnos más con el Señor y tener una relación más estrecha con el Señor y poder buscarlo a Él en secreto, y se hace más fácil encontrarlo. Amén. Gloria a Dios. Hermano Avi. Dios les bendiga, hermanos. Amén.
yo creo que el tiempo sería demasiado para darle gracias a Dios y no alcanzaría el tiempo. Resumiendo, pasamos nosotros por este tiempo bien difícil. Yo le dije a mi esposa: vende todo lo más importante que tengas, vende el carro, vende una propiedad que tenemos en Guatemala y con eso vas a sobrevivir por mucho tiempo. Y pues yo creo que ya es tiempo de entregarnos y ya creo que ya mi tiempo llegó. Y ella me dijo: no, hay que esperarme. Y luego le llamé al pastor Mario, y después de haber orado con él, como a la 1:30 ya empecé a respirar, ya me bañé, ya pude comer. Gloria a Dios. Y luego le llamé a él otro día, creo que al tercer día, y yo había orado esa mañana, había leído y había vuelto a orar. Pero le repito, ese día que le llegó la tarde y hablé con él, y ya sentía que ya era tiempo de partir. Lo bueno era que ya sabía quién me esperaba. Y sí, es fácil encontrar al Señor así. Ojalá que Dios nos mantenga afligidos siempre, ¿verdad? Eso es todo. Así es, hermano. Así es. El Señor es bueno. Hermana María, solo van a desinfectar el micrófono. Tengo que darle muchas gracias al Señor, porque el Señor ha sido muy maravilloso conmigo este año. Han pasado muchísimas cosas, pero son tantas cosas que no puedo tal vez explicarlas porque son un poquito largas, por lo que pasó pues a mi mamá, que a ella le dio un ataque cardíaco en pleno pandemia, cuando ella le duró 3 días infartada. En el hospital dijeron que era un milagro que mi mamá sobreviviera, porque ella le dio un infarto agudo del miocardio. Entonces dicen que es muy difícil cuando da un infarto de esos la persona sobreviva, y mi mamá duró 3 días infartada. Apenas la llevaron al hospital, a mi mamá la tuvieron que reanimar, y pues gracias al Señor ella está bien. Yo viajé para Colombia, y mi propósito es, o sea, lo que uno piensa, no es lo que pues cree que es Dios lo que quiere, ¿no? Sino que yo pensaba quedarme hasta mediados de junio, hasta que mi esposo fuera por mí. Pero cuando dijeron que iban a cerrar las fronteras, entonces mi mamá me dijo: yo no estoy aburrida con usted ni me está estorbando, pero lo mejor es que se vaya para allá, para donde su esposo, que esté con sus nietos y sus hijos. Cuando yo vi que mi mamá me hablaba así, yo decía: no es mi mamá, es Dios que me está hablando. Entonces mi esposo me compró el pasaje al otro día. Ese día viajé, cerraron las carreteras, me tocó ir a hablar a la policía para poder viajar. Cuando ya estaba en el aeropuerto, viajé tranquila hasta Bogotá. De Bogotá viajé tranquila hasta Castanúar. Cuando al otro día por la tarde los aeropuertos se volvieron horrible, la gente lloraba porque no podían salir. O sea, si yo no hubiese salido ese día, esta era la hora que yo todavía no estaba aquí. Y por la gracia y la misericordia del Señor, Él también me trajo para que también le diera aliento a mi hijo, que estaba trabajando en el hospital como enfermero, enfrentando ese monstruo. Y a mi hijo también le dio COVID, y él está recién operado también del corazón. A él le dio COVID, pero no le dio tan fuerte. O sea, sí le dio mucho dolor en el pecho, le dio dolores de cabeza, se le quitó el olfato. Todavía no le ha llegado el olfato, pero gracias al Señor y la misericordia de mi hijo está bien. Qué bueno. Hermanos, yo creo que todos ustedes tienen testimonios que contar, ¿verdad? En una próxima les vamos a dar tiempo para que nos cuenten cómo el Señor, porque es bueno que testifiquemos de lo que el Señor ha hecho. Digámosle: te daré gracias a ti. Digámosle cantando: te daré gracias a ti, oh Señor, entre los pueblos te cantaré.
Señor. Te damos gracias por haberlo hecho. Y que tu gloria sea sobre toda la tierra. Señor, estamos muy agradecidos contigo. Gracias, Señor, gracias. Gracias por habernos guardado. Gracias por haber obrado en la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito.